La música de banda resonaba con fuerza entre las paredes viejas y gastadas de San Vicente de los Ríos, llenando el aire con una mezcla de alegría, alcohol y ruido. Era el día del santo patrono, y mientras los ancianos del pueblo intentaban conservar la solemnidad de la fiesta con rezos y procesiones, los jóvenes preferían perderse en el desorden, en esa borrachera colectiva que les hacía olvidar las reglas y las tradiciones. Detrás de la iglesia, en un terreno baldío cubierto de maleza, ardía una fogata improvisada. El grupo de amigos de Isaac reía sin medida, con las caras iluminadas por el fuego y las botellas de mezcal pasando de mano en mano. Ulises, con el rostro ya enrojecido, levantó algo entre los dedos. «Miren lo que me encontré», dijo, mostrando una pequeña cruz de madera, vieja y polvorienta, que alguien había dejado como ofrenda. Isaac la tomó sin cuidado, la miró un segundo con desdén y, sin decir nada, la lanzó al suelo. Las carcajadas estallaron enseguida. «Hazlo, cabrón», gritó uno, entre risas. «Písala, y que venga Jesús si tan poderoso es». Sin dudarlo, Isaac levantó su bota y la aplastó con fuerza, como si con ese gesto se desquitara de algo que llevaba dentro desde hacía tiempo. Reía, pero en el fondo de sus ojos se asomaba algo oscuro, un brillo de rabia contenida, de dolor viejo que ni él mismo entendía. «¿Y dónde está tu Dios ahora?», gritó con voz ronca, mirando el fuego como si esperara una respuesta. «Yo no le tengo miedo a nada». Antes de seguir con esta historia impresionante, suscríbete al canal para más relatos que te pondrán los pelos de punta. Las risas se fueron apagando poco a poco cuando una figura apareció por el sendero, acercándose con pasos lentos. Era don Mauro, un hombre de casi 80 años, encorvado pero con una mirada que imponía respeto. Se detuvo justo donde la luz de la fogata formaba un círculo, observándolos en silencio. «¿Qué pasa, viejo? ¿Vienes a dar sermones?», soltó Isaac con burla. «No vengo a predicar, muchacho», respondió don Mauro con una calma que pesaba más que los gritos. «Solo vine a ver hasta dónde llega la necedad de tu alma». Nadie se atrevió a reír. La presencia del anciano, su sombra larga moviéndose con las llamas, bastó para helar el ambiente. Isaac forzó una sonrisa, pero el temblor en sus labios lo delataba. «Tú no sabes nada, viejo. Solo eres otro que cree poder juzgar». Don Mauro bajó la vista hacia los pedazos de la cruz, su voz sonó suave, pero firme: «Nadie te juzga, hijo. Pero hay cosas que no debes despertar, porque cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás». Dio media vuelta y se marchó despacio, dejando un silencio pesado que ni el fuego se atrevía a romper. Los chicos intentaron bromear, pero el ambiente ya no era el mismo. Ulises pateó un pedazo de madera chamuscada, sin lograr provocar risa alguna. Isaac encendió un cigarro y fingió indiferencia, aunque por dentro sentía un hueco que no podía explicar. Del otro lado de la fogata, Alicia lo observaba en silencio. Lo conocía desde que eran niños y sabía que detrás de esa soberbia se escondía un corazón herido, lleno de rencor. También sabía que hay límites que no se deben cruzar. En lo alto del cerro, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar sin razón aparente. No era hora de misa, pero su eco bajaba hasta el pueblo como un recordatorio. Nadie preguntó nada. Isaac se quedó mirando las llamas hasta que solo quedaron brasas. Una ráfaga fría recorrió el terreno, apagando la última carcajada y dejando el aire denso, cargado de algo que ninguno quiso nombrar. Al amanecer, el cielo amaneció gris. Nubes pesadas cubrían las montañas, y el aire olía a tierra húmeda, como si el cielo se lamentara de lo ocurrido. El pueblo entero estaba extrañamente callado para ser el día después de la fiesta. Las calles se sentían más vacías, la gente caminaba sin mirar al frente, esquivando a Isaac cuando lo cruzaban. «¿Qué les pasa? ¿Se volvieron todos santos o qué?», dijo con ironía mientras cruzaba la plaza. Nadie respondió. Los saludos eran apenas murmullos y las miradas, esquivas. La noticia había corrido rápido. No por la cruz rota, sino por las palabras que había dicho,
por haberse atrevido a desafiar a Dios frente a todos y en suelo sagrado. Frente a la escuela, Ulises lo esperaba con el ceño fruncido. Mi jefa me dijo que no me juntara contigo, confesó, nervioso. Dice que estás maldito. Isaac soltó una carcajada seca. ¿Y ahora resulta que le haces caso a tu mamá? Es en serio, güey. Desde anoche no pego un ojo. Nadie lo hizo. Isaac lo miró con fastidio, pero en el fondo había una chispa de inquietud. Algo no estaba bien, aunque no lo admitiría. Si no puedes con el miedo, no vengas luego a llorar, dijo mientras se alejaba. Tú fuiste el que pisó la cruz, cabrón, gritó Ulises detrás de él, con una mezcla de rabia y temor. Isaac no respondió. Caminó hasta el viejo lavadero, donde sabía que encontraría a Alicia. Ella estaba sentada sobre una piedra, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el agua turbia. «¿También vienes a regañarme tú?», soltó él con tono sarcástico. «No, Isaac», respondió ella sin mirarlo. «Solo quiero que entiendas que lo que hiciste no fue un juego. Aquí las cosas pesan». «¿Qué cosas? ¿Crees que va a bajar del cielo para pegarme?», dijo con una risa forzada. Alicia bajó la mirada, dolida. «No es broma. La fe de este pueblo es lo único que sostiene a muchos, y tú la escupiste. Eso no se olvida». Isaac se sentó junto a ella, cansado más que arrepentido. ¿Sabes qué me enfurece? Que todos crean en algo que jamás han visto, que recen a una figura muda esperando milagros que nunca llegan. «No todo lo que importa se ve», respondió ella con voz suave. «Tú lo sabes, Isaac». El viento sopló, levantando hojas secas que cayeron al agua. Por un momento, el reflejo del río pareció mostrar algo más que el cielo nublado, una sombra fugaz que lo hizo fruncir el ceño. «¿Tú crees que mi mamá murió por no rezar lo suficiente?», preguntó con la voz quebrada. «No lo sé», dijo Alicia despacio, «pero no creo que Dios la haya abandonado». Isaac se levantó de golpe. «Entonces, ¿quién la dejó morir? Yo, mi papá, tú». Alicia apenas pudo responder, «Nadie la dejó. A veces la vida se lleva lo que más amamos, aunque no entendamos por qué». Él se alejó sin despedirse, sintiendo cómo la rabia volvía a apretarle el pecho. No soportaba la compasión, ni las respuestas suaves. Y mientras se perdía entre las calles silenciosas, el eco de las campanas volvió a sonar, largo y profundo, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Isaac caminaba sin rumbo fijo, con la mente hecha un torbellino. Una pregunta se repetía sin descanso en su cabeza, como un eco que no lo dejaba respirar. ¿Y si sí existe? Esa duda, pequeña pero punzante, le perforaba el pensamiento mientras avanzaba por las calles oscuras del pueblo. La primera señal llegó esa misma noche, tan clara que no pudo ignorarla. Despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor frío y el corazón golpeándole el pecho como si acabara de correr sin aliento. Afuera, el viento azotaba las ventanas con furia, y la lluvia repicaba en el techo de lámina con un ritmo desesperado. Isaac se incorporó, confundido, notando que el ambiente había cambiado, que algo extraño flotaba en el aire. Un olor denso, casi sagrado, como a incienso quemado, invadía su cuarto. No tenía velas, ni había encendidos sahumerios, y sin embargo, el aire era pesado, cargado de una presencia que no sabía explicar. Dio un paso con cautela hacia el espejo grande que colgaba junto a la puerta. El cristal estaba completamente empañado, aunque no había vapor ni razón alguna para ello. Alzó la mano y, con curiosidad nerviosa, pasó los dedos por el vidrio. Entonces se congeló. Allí, en medio del espejo, apareció una palabra escrita con trazo grueso y tembloroso, como si alguien la hubiera dibujado desde el otro lado, aquí. Isaac retrocedió de inmediato, tropezando con la silla y golpeándose la pierna. Su respiración se aceleró, y ante sus ojos el espejo volvió a cubrirse de neblina, ocultando la palabra. El olor a incienso se hizo más fuerte, hasta volverse casi insoportable.
Corrió a abrir la ventana para ventilar, esperando que el aire fresco lo ayudara a pensar, pero al hacerlo notó algo que lo hizo estremecerse: no había lluvia. Ni una gota. El viento se había detenido. Todo, absolutamente todo, estaba inmóvil. Ni los perros del vecindario ladraban. El silencio era tan profundo que parecía vivo. A la mañana siguiente trató de convencerse de que solo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio, el mezcal y la culpa. Pero cuando bajó a desayunar, notó la mirada distinta de su padre. Efraín lo observaba con los ojos entrecerrados, cortando pan duro con manos temblorosas. ¿No dormiste bien?, preguntó sin levantar la vista. ¿Por qué lo dices?, respondió Isaac fingiendo normalidad. Te oí hablar en la madrugada. Discutías con alguien, pero estaba solo. Isaac no contestó. Se limitó a tomar un sorbo de café frío, intentando no pensar en la palabra del espejo. Sentía miedo, aunque no quería admitirlo, miedo de perder la razón o de que, quizás, no estuviera loco. Esa misma tarde, al cambiarse la camisa, notó 3 marcas en su antebrazo derecho. Eran como pequeñas quemaduras, líneas curvas que formaban una espiral imperfecta. No dolían, pero cuando el agua las tocaba, ardían. Intentó borrarlas, frotó con jabón, incluso trató de rascarse hasta dejar la piel roja, pero no desaparecían. No entendía qué eran ni cómo habían llegado allí. Más tarde, Alicia las vio por accidente. Eso no es normal, Isaac, dijo ella con el ceño fruncido. ¿Qué te está pasando? Nada, contestó rápido, con tono cortante. Solo una alergia o algo así. Alicia negó despacio. No me mientas. Te conozco desde niño, sé cuando no dices la verdad. Isaac la miró un segundo, vacilante. Pensó en contarle lo del espejo, el olor a incienso, el silencio de la noche, pero algo dentro de él se lo impidió. Orgullo, miedo, o tal vez las dos cosas. Esa noche volvió a soñar, pero esta vez el sueño no era confuso. Veía, con una nitidez aterradora, una figura envuelta en un manto blanco frente a su cama. No tenía rostro, pero su presencia imponía respeto, poder, juicio. No hablaba, sin embargo Isaac entendía lo que quería decirle. No estás solo. Despertó gritando, con el corazón al borde del colapso. Eran las 3:15 de la madrugada. Corrió al baño, se echó agua en la cara intentando calmarse, pero cuando levantó la vista, el espejo del baño también estaba empañado. Sin pensarlo, limpió con el antebrazo y descubrió otra palabra escrita desde dentro: mírame. El miedo lo invadió. Salió temblando, con la respiración entrecortada, sintiendo que las paredes de la casa se cerraban a su alrededor. Algo estaba ocurriendo, algo que no sabía nombrar, pero que lo estaba alcanzando. Y aunque se negaba a decirlo en voz alta, en el fondo de su alma, Isaac sabía que tenía miedo. El padre Abel había llegado a San Vicente apenas medio año atrás, enviado desde Oaxaca por recomendación del obispo. Era joven, poco más de 30, pero su rostro endurecido por el sol y la mirada serena hablaban de experiencias que no se cuentan. Tenía una calma que imponía sin esfuerzo, una voz firme pero sin arrogancia. La primera vez que lo conoció, don Mauro le había dicho: no va a poder con este pueblo. Aquí la fe es vieja, pero el miedo es más viejo todavía. Abel sonrió con humildad. No vengo a imponer nada, don Mauro, solo a servir y a escuchar. Esa mañana, después de la misa temprana, el sacerdote permaneció solo en la penumbra del templo, sentado frente al altar, rezando en silencio. No pedía milagros, solo entendimiento. Sentía algo raro en el ambiente, un peso invisible en el aire del pueblo. Los murmullos entre las ancianas, las miradas esquivas, la tensión que se podía oler. Algo se había quebrado. Mientras tanto, Alicia caminaba decidida hacia la iglesia. Llevaba días pensándolo, pero la imagen de las marcas en el brazo de Isaac no la dejaba tranquila. Cuando llegó,
se detuvo en la entrada. «Padre, ¿tiene un momento?», preguntó con voz baja. Abel la reconoció enseguida. Era la nieta de doña Remedios, una muchacha seria, de mirada clara y corazón firme. «Claro, hija, pasa, ¿qué sucede?». Alicia se acercó y bajó la voz aún más, como si temiera que las paredes escucharan. «Es Isaac, el hijo de Efraín. Algo le está pasando, y no sé a quién más acudir». El padre guardó silencio, dejándola hablar. Alicia le contó todo, el cambio en Isaac, las palabras en el espejo, el olor a incienso, las marcas, y sobre todo, la cruz. Muchos lo vieron. Pisó una cruz, se burló de Dios. Desde entonces, algo lo sigue. Abel la escuchó con atención, sin mostrar sorpresa, pero su mirada se volvió más grave. «Él lo siente, padre», continuó ella. «No lo dice, pero tiene miedo. Lo conozco desde niños». «¿No es así?». «¿Y su padre?», preguntó Abel. «No cree en nada. Perdió la fe cuando murió su esposa. Desde entonces no ha vuelto a poner un pie en la iglesia». El sacerdote suspiró, pensativo. San Vicente era un lugar donde la fe y la superstición se entrelazaban como raíces. Romper los símbolos no era solo un acto, era una herida en el alma del pueblo. «Gracias por confiar en mí, Alicia», dijo finalmente. «Pero esto es delicado. No puedo forzarlo a venir. Él tiene que querer dar ese paso». Ella bajó la cabeza. «Temo que cuando lo haga, ya sea demasiado tarde». Esa misma tarde, don Mauro entró al templo con paso lento. Abel lo recibió con un gesto cordial y lo invitó a sentarse. «¿También viene a hablar de Isaac?», preguntó. Mauro asintió, cruzando los brazos con gravedad. «Esto ya lo viví antes. Hace 40 años, otro joven se burló de los símbolos sagrados. Se rió, provocó. Y desapareció sin dejar rastro. Solo quedó su cruz partida en dos». Abel frunció el ceño. «¿Y qué hicieron entonces?». Mauro bajó la voz. «Nada. Nadie se atrevió. El miedo pudo más que la fe. Pero esta vez, padre, no pienso quedarme callado». El silencio que siguió se extendió por el templo como un presagio, denso y antiguo, anunciando que algo oscuro se acercaba de nuevo a San Vicente. Afuera, el viento volvió a despertar, levantando las hojas secas que rodaban por el empedrado como si el pueblo respirara otra vez después de una larga pausa. En otro extremo de San Vicente, Isaac cerró la puerta de su habitación con llave, asegurándose 2 veces de que quedara bien cerrada. Encendió la luz, revisó cada rincón, movió las cortinas, miró debajo de la cama, buscando una razón lógica que calmara el temblor que llevaba en el pecho. Pero en el fondo ya lo sabía. No era el único que había sentido aquella presencia. Y lo peor era que, en lo más profundo de su ser, temía que ya no se fuera a marchar. Desde hacía noches, Isaac apenas dormía. Se recostaba con los ojos abiertos, esperando que la claridad del amanecer lo salvara de otro encuentro con lo desconocido. Las marcas en su brazo seguían allí, grabadas en su piel como un recordatorio. El espejo, cubierto ahora con una manta, permanecía de espaldas a él, y en las madrugadas juraba escuchar pasos en el techo, pasos lentos, pesados, arrastrando algo que no pertenecía a este mundo. Durante el día fingía normalidad. Caminaba por las calles con las manos hundidas en los bolsillos, lanzando miradas desafiantes a quienes lo evitaban. Pero su rostro lo delataba, las ojeras profundas, el temblor de sus dedos y el silencio constante hablaban de una guerra que se libraba adentro. «Te ves mal, carnal», le dijo Ulises una tarde, con voz baja. «Deberías ir con un doctor o algo así». «¿Y qué me receten qué?», contestó Isaac con un intento de sarcasmo que se le quebró en la garganta. «Un exorcismo, tal vez». Bromeó Ulises, pero sin la sonrisa de siempre. «Mira, yo tampoco creo en esas cosas, pero desde lo de la cruz, nada ha vuelto a estar igual.
Anoche soñé con fuego, y mi cuarto olía raro, como a metal quemado. Isaac lo miró con los ojos entrecerrados. Por primera vez en días, sintió algo parecido a miedo compartido. No digas eso, güey. No lo digo por gusto, respondió Ulises. Lo digo porque esto se siente real. Isaac se alejó sin responder. Caminó hasta la vieja cancha donde jugaba de niño, esa que ahora estaba medio cubierta de hierba seca. Se sentó en una banca, mirando al horizonte con el estómago hecho nudo. En su mente, una idea tomaba forma lenta y dolorosa, algo estaba mal con él, pero también con el pueblo entero. Alicia lo encontró ahí, horas después. Él tenía la mirada perdida, los ojos enrojecidos, la piel pálida. No puedes seguir así, Isaac, le dijo con voz suave. Te estás apagando. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que le pida perdón a alguien que nunca estuvo? Respondió con rabia contenida. No se trata de arrodillarte, dijo ella despacio. Se trata de aceptar que no puedes solo. Él soltó una risa amarga. Toda mi vida he estado solo. Ni Dios ni nadie. Solo yo. Y sobreviví. Sobreviviste, sí. Pero ahora te estás destruyendo. Isaac bajó la mirada. Tenía ganas de gritar, de romper algo, de llorar hasta vaciarse, pero se contuvo. Era su propio muro. Fui a hablar con el padre Abel, confesó Alicia, casi en un susurro. Él quiere ayudarte. Isaac se levantó de golpe. ¿Fuiste a contarle? ¿Por qué hiciste eso? Porque me importas, Isaac, respondió ella con firmeza. Porque estás perdido y no lo ves. Él no te va a juzgar, solo quiere escucharte. Isaac se llevó las manos a la cabeza, caminando en círculos. No necesito un cura. No necesito rezos. Yo no hice nada malo. ¿Estás seguro? Preguntó Alicia, y su voz sonó tan seria que el aire se volvió pesado. Isaac no contestó. Se alejó sin mirar atrás, con los puños cerrados y la respiración temblorosa. Esa noche, encerrado en su cuarto, sintió un peso en el pecho, como si algo invisible se le posara encima. Respirar dolía. Cada sombra parecía moverse, cada rincón le devolvía una mirada. Dio un paso atrás, jadeando. El corazón le latía como un tambor desesperado. Cerró las cortinas, apagó la luz y se metió bajo las cobijas como un niño que quiere esconderse del mundo. Por primera vez en años, Isaac quiso rezar, pero no sabía cómo empezar. Afuera, la lluvia golpeaba con furia el techo de lámina, como si el cielo quisiera limpiar a gritos lo que no podía en silencio. Eran las 3 de la madrugada cuando Isaac se sentó en la cama, empapado en sudor, con un nudo en la garganta que no lograba tragar. Los truenos iluminaban la habitación, y cada relámpago parecía arrancarle un año de vida. De pronto, el perro empezó a ladrar con desesperación. No era un ladrido normal, sino un sonido entrecortado, casi un gemido. Isaac se levantó, se acercó a la ventana y la abrió apenas. Lo que vio lo dejó helado. A la orilla del río, entre el torrente, una figura blanca caminaba sobre el agua. No flotaba, caminaba. Cada paso era lento, firme, y la corriente no la tocaba. Estaba cubierta por una túnica que brillaba con la luz de los relámpagos. No tenía rostro, pero su presencia llenaba el aire, pesada y antigua. Era imposible ignorarla. Isaac no podía moverse. Las rodillas le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas. La figura se detuvo, giró lentamente hacia él. No tenía ojos, pero Isaac sintió que lo miraba. Sintió que lo atravesaba. No, murmuró con la voz quebrada. No puede ser. El perro se quedó en silencio. Isaac cerró la ventana de golpe y retrocedió hasta chocar con la cama. Las manos le temblaban tanto que ni siquiera pudo tomar el celular. Se acurrucó en un rincón, respirando rápido,
deseando que todo fuera una pesadilla. Minutos después, la puerta se abrió sin aviso. Era su padre, Efraín, empapado por la lluvia, el rostro pálido, los ojos abiertos de espanto. ¿Lo viste?, preguntó sin rodeos. Isaac no pudo hablar. Solo asintió con la mirada perdida. Yo también, susurró el hombre, cerrando la puerta detrás de sí. Por primera vez, Isaac lo vio débil. Aquel hombre que había desafiado todo, incluso a Dios, ahora temblaba. Se sentó en la orilla de la cama, frotándose las manos sin saber qué decir. No estamos solos, hijo, dijo al fin. Y no sé si eso es bueno o malo. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Pero por primera vez, padre e hijo compartían algo más que la sangre, compartían miedo. El amanecer llegó con un silencio sepulcral. El cielo seguía gris, cargado, sin un solo rayo de sol. Isaac bajó a la cocina, pero no encontró a su padre. Tampoco al perro. Salió al patio, lo llamó varias veces, pero nadie respondió. Finalmente lo halló junto al jacal viejo, tendido sobre la tierra húmeda. No respiraba. No tenía heridas, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en algo que ya no estaba allí. Isaac cayó de rodillas, acariciándole el lomo con manos temblorosas. Lo mató el miedo, susurró. O lo que vino anoche. Alicia llegó más tarde. Al ver la escena, se cubrió la boca con las manos. Isaac, esto ya no es solo contigo. Él asintió sin mirarla. En sus ojos había algo nuevo, una claridad triste. Está aquí, dijo al fin. No sé por qué, pero está aquí. Y ya no podía negarlo más. Los días siguientes fueron distintos. El pueblo entero parecía cubierto por una sombra que no se veía pero se sentía. La gente caminaba rápido, hablaba bajo, evitaba cruzar miradas. Hasta las risas de los niños desaparecieron. Algo flotaba en el aire, una culpa vieja, un miedo que mordía desde adentro. Isaac no era el único. Ulises, el mismo que se burlaba de todo, cayó de su bicicleta sin razón y se fracturó el brazo. Beto, otro muchacho del grupo, empezó a tener pesadillas tan violentas que gritaba dormido. Su madre juraba que hablaba en lenguas desconocidas. Y en el mercado, doña Concha, la vendedora de pan, lo dijo con voz baja y temerosa. Todo empezó esa noche, desde que ese muchacho pisoteó lo que no debía. La noticia ya no corría como simple chisme de cantina o murmullo entre vecinas. Era un hecho que todo San Vicente conocía. Todos sabían lo que Isaac había hecho, y aunque algunos optaban por callar por respeto o por miedo a nombrar lo que no entendían, otros lo miraban con desprecio abierto. Había quienes, al verlo pasar, se persignaban en silencio, como si su sola sombra trajera algo impuro. En la parroquia, el padre Abel, con rostro sereno pero ojos cargados de preocupación, convocó a una jornada de oración. Propuso recorrer las calles del pueblo en procesión, no como castigo, sino como un acto de fe desesperada, una súplica colectiva para cerrar lo que, según muchos, había sido despertado por las manos equivocadas. No es contra Isaac, dijo el padre con voz clara ante los presentes reunidos en la iglesia. Es por todos nosotros, por nuestras almas inquietas, por recuperar la paz que este pueblo ha perdido. Alicia caminó entre la multitud, sosteniendo una cruz de palma que su abuela le había dado años atrás. La llevaba apretada contra el pecho, mientras sus labios rezaban sin descanso, pidiendo por Isaac, por el pueblo y por las sombras que parecían arrastrarse detrás de ambos. Desde su casa, Isaac los observaba por la ventana. Su padre no estaba, lo había visto salir temprano hacia el monte sin decir palabra. Sirvió un trago de mezcal, se lo bebió de un solo golpe y sintió el ardor bajarle por la garganta. No estaba enojado con el pueblo, sino consigo mismo. No entendía cómo una broma, una burla nacida del enojo y el orgullo, había terminado convirtiéndose en esto. Todos actuaban como si él hubiera abierto una puerta al infierno,
como si su risa aquella noche hubiera sido el conjuro que rompió algo sagrado. Tomó su chaqueta, salió y caminó hacia la plaza, atraído por los cánticos y las luces de las velas. La procesión ya estaba frente a la iglesia. En el centro, una gran cruz de madera adornada con flores y listones se alzaba sobre todos. Las campanas repicaban despacio, como si marcaran el pulso del miedo. Isaac se abrió paso entre la multitud. Los murmullos se esparcieron a su alrededor, algunos pasos retrocedieron, otros se quedaron inmóviles. Nadie se atrevía a detenerlo, pero todos lo seguían con los ojos. Se paró frente a la cruz. ¿Esto es lo que les da consuelo?, dijo con voz firme, amarga. ¿Una tabla vieja y unos cantos? Algunos se persignaron, otros bajaron la mirada. Alicia lo vio, sintiendo que el corazón se le partía en silencio. ¿Dónde estaba este Dios cuando mi madre se moría?, continuó Isaac, su voz quebrándose de rabia. ¿Dónde estaba cuando mi padre se vino abajo por dentro? Sin pensarlo, escupió al pie de la cruz. El silencio fue inmediato. El viento se detuvo. Hasta las campanas parecieron perder su ritmo. No se trata de ti, dijo el padre Abel, acercándose despacio pero con firmeza. Se trata de lo que llevas dentro. ¿Y tú qué sabes de lo que llevo?, replicó Isaac, con la voz temblando de furia contenida. Sé lo suficiente, respondió el sacerdote sin apartar la mirada. Lo suficiente para entender que estás gritando desde adentro, y que lo que te sigue no viene de fuera. Isaac lo miró unos segundos, pero no respondió. Dio media vuelta y se marchó entre los murmullos que lo perseguían como ecos. Esa noche, el cielo se cerró. No hubo estrellas. Solo un frío que parecía salir de la tierra misma. Una brisa helada recorrió las casas, colándose por rendijas, apagando velas y dejando tras de sí un murmullo tan débil que nadie se atrevió a repetir. La madrugada llegó sin aviso, cubriendo San Vicente con un silencio que no parecía natural. Ni perros, ni grillos, ni viento. Solo una calma tensa, el tipo de quietud que precede a la desgracia o al perdón. Isaac no podía dormir. Se había encerrado en su habitación después de lo ocurrido en la procesión, con la sangre ardiendo entre la vergüenza y la rabia. Miró su reflejo una y otra vez, buscando en sus ojos algún rastro del joven que antes se reía del mundo. Pero lo único que encontró fue un rostro ajeno, cansado, vacío. Entonces la vio. Una luz extraña comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana. No era blanca, ni amarilla, ni como la del fuego. Era una luz cálida, viva, como si un sol diminuto hubiera nacido en medio de la oscuridad. Isaac se levantó, temblando, y abrió la puerta con cautela. En el centro del patio, una figura luminosa lo esperaba. Alta, envuelta en una túnica que resplandecía con una calma imposible. Su rostro no se distinguía, pero no había duda, lo estaba mirando. ¿Quién eres?, susurró Isaac, casi sin aire. La figura no habló con palabras. Habló con su presencia. Las frases se sintieron, no se escucharon. Tus acciones tienen peso eterno. Isaac se llevó las manos a los oídos, pero el sonido estaba dentro de él, vibrando en su pecho, imposible de ignorar. No fue mi culpa, gritó desesperado. Yo no sabía lo que hacía. La figura dio un paso hacia adelante. Sí sabías. Elegiste, respondió la voz sin voz. Isaac cayó de rodillas. El cuerpo entero le temblaba. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Las lágrimas brotaron sin control. El peso de cada palabra, de cada burla, de cada acto, le cayó encima como una lluvia de piedras encendidas. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó con la voz rota. ¿Qué se supone que haga? Mirar. Recordar. Cambiar. En un parpadeo, la figura desapareció. La luz se desvaneció como humo, y la oscuridad volvió, más densa, más pesada.
Isaac quedó tendido en el suelo, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho. Se arrastró hasta su cama y se quedó ahí, temblando, con los ojos abiertos, incapaz de cerrarlos por miedo a lo que pudiera ver de nuevo. Cuando el amanecer llegó, Alicia lo encontró aún en la misma posición. Entró sin tocar, guiada por una angustia que no sabía de dónde venía. «¿Isaac?», preguntó, temblando. Él la miró, con los ojos vacíos. «El vino», susurró apenas. «¿Quién?», preguntó ella, casi sin voz. «No lo sé, pero no era un sueño». No lo fue. Alicia se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco lo rompiera. «¿Qué te dijo?». «Que mire. Que recuerde. Que cambie», respondió él con desesperación. Ella se arrodilló frente a él. «¿Y lo vas a hacer?». Isaac no contestó. Bajó la mirada. Sus manos estaban sucias, manchadas con tierra y sangre seca. No sabía de dónde había salido, pero ahí estaba, una señal de que algo en él se había quebrado, o quizás se había abierto. Esa noche no hubo sueños. Solo un silencio profundo, un silencio que pesaba como si el cielo entero estuviera esperando su respuesta. Los días que siguieron fueron grises, lentos. Isaac apenas comía, hablaba poco, dormía menos. Se quedaba horas enteras mirando al suelo o al cielo, esperando, tal vez, volver a ver esa luz. Alicia lo acompañaba en silencio, sentada cerca, sabiendo que hay heridas que no se curan con palabras, sino con el tiempo, o con fe. A veces ella le llevaba una taza de café caliente, otras veces simplemente se quedaban en silencio, escuchando cómo el viento jugaba entre las ramas de los árboles del patio. La casa parecía más vacía, más fría que nunca. Efraín apenas cruzaba palabra con su hijo, se había encerrado en sus propios pensamientos, en ese silencio espeso donde viven los recuerdos que duelen demasiado. Una tarde, mientras Alicia limpiaba unas hierbas en el porche, Isaac rompió el silencio. «No puedo dejar de pensar en ella», dijo, con la voz baja, como si temiera que el aire mismo lo escuchara. «¿En tu madre?», preguntó Alicia, levantando la vista. Él asintió. Los ojos se le humedecieron, aunque todavía no lloraba. «No aún. Recuerdo cómo rezaba», susurró. «Me enseñaba a juntar las manos, a cerrar los ojos, a sentir. Decía que Dios era como el viento, no se ve, pero se siente. Y yo me burlaba de eso». Alicia lo miró con ternura, sin juicio. «Estabas dolido», respondió ella suavemente. «Y sigues estándolo». Isaac se pasó las manos por la cara, respirando hondo. «Cuando ella enfermó, rezamos todos los días. Incluso mi papá volvió a la iglesia, ¿sabes? Lo hizo solo para pedir por su vida. Pero no funcionó. Cuando murió, sentí que algo dentro de mí también se apagaba». «No fue tu culpa», le dijo Alicia. Isaac bajó la mirada. Eso creía. Pero anoche, cuando esa cosa, o esa presencia, me habló, sentí que era yo quien había provocado todo. Como si mi rabia hubiera abierto una puerta que nunca debí tocar. El silencio cayó entre ambos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Alicia habló entonces, casi en un susurro. ¿Y si esto no es un castigo? ¿Y si es una oportunidad? Isaac la miró confundido. ¿Una oportunidad para qué? «Para sanar», respondió ella, «para perdonarte». «¿Y si no puedo hacerlo?». «Entonces, al menos, inténtalo». Isaac respiró profundo, se levantó y entró en la casa. Caminó hasta su cuarto, abrió un cajón que no tocaba desde hacía años y sacó un pañuelo blanco bordado con hilos azules. Era de su madre. Todavía conservaba su aroma, ese olor a flores y a hogar que parecía venir de otro tiempo. Se sentó en la cama con el pañuelo entre las manos y, por primera vez en mucho tiempo,
dejó que las lágrimas cayeran sin esconderse. En su mente apareció una imagen borrosa, él, de niño, junto a su madre, frente a una pequeña capilla en casa, una vela encendida y la sonrisa de ella, suave, diciéndole, nunca apagues tu luz, hijo. Pase lo que pase. Isaac cerró los ojos. Dentro de él algo se quebró, o tal vez se abrió, como si una capa de hielo se resquebrajara lentamente desde adentro. No era redención, no todavía, pero era el principio de algo que no sabía cómo nombrar. Más tarde bajó al comedor y encontró a su padre sentado, fumando, perdido en el humo. ¿Te acuerdas de ella?, preguntó Isaac, sin rodeos. Efraín levantó la vista, sorprendido. Cada día, contestó, después de una pausa. Yo también. Efraín apagó el cigarro contra la mesa, sin mirarlo. Nunca supe cómo hablar de ella, confesó. Me dolía demasiado. Y tú eras su reflejo. Isaac asintió despacio. Creo que por eso la rabia nunca se fue. Ni en ti, ni en mí. Permanecieron en silencio. No había perdón todavía, pero por primera vez en muchos años había comprensión. Y en algún rincón del pueblo, mientras el viento se deslizaba entre los árboles, una vela se encendió sola, sin mano que la tocara. Isaac despertó al amanecer con una sensación distinta. Por primera vez en semanas, no sintió miedo al abrir los ojos. El aire del cuarto estaba limpio. El silencio no pesaba, se sentía ligero, como si algo invisible lo hubiera purificado. Dentro del pecho, una mezcla extraña de calma y ansiedad lo impulsó a moverse. Decidió salir a caminar. Cruzó el pueblo cuando aún estaba envuelto en penumbra. Solo algunos gallos cantaban a lo lejos, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el frío de la mañana. Sin saber exactamente por qué, sus pasos lo llevaron hasta la casa de don Mauro. No buscaba consuelo fácil, solo necesitaba hablar con alguien que no temiera decir la verdad. El anciano abrió la puerta antes de que Isaac tocara. «Pasa, muchacho», dijo con voz serena. Isaac entró despacio, observando los cuadros antiguos colgados en las paredes, los santos con miradas gastadas por el tiempo. Se sentaron frente a frente, con 2 tazas de café recién hecho entre ellos. «Usted conoció bien a mi madre», dijo Isaac. Don Mauro asintió lentamente. «Más de lo que imaginas. Era una mujer fuerte, de fe profunda, pero también valiente. No se quebraba ante la desgracia». Isaac apretó los puños. «¿Y sabe por qué murió? ¿De verdad lo sabe?». El viejo lo miró directo a los ojos. «Murió porque tu padre hizo una promesa que no cumplió». Isaac se quedó helado. «¿Qué promesa?». «Cuando ella enfermó, tu padre le juró a San Ramón que si se salvaba, volvería a servir en la iglesia, que reconstruiría el altar viejo. Lo dijo con el corazón, pero solo mientras el miedo lo tenía de rodillas. Cuando ella murió, rompió la promesa y maldijo el nombre de Dios. Desde entonces, algo en esta casa se quebró». Isaac sintió que le faltaba el aire. Su pecho subía y bajaba con fuerza. «Por eso nunca quiso hablar de ella», murmuró. «Por eso quemó sus cosas». «Así fue», dijo el anciano. Era su forma de cerrar trato con su rabia. Pero lo que no entendió fue que la fe no es un trueque. No se le ofrece a Dios a cambio de milagros. Se le entrega con amor, incluso cuando no hay respuestas. Isaac se levantó de golpe. «Él me hizo creer que fue el destino, que no había nada más». «Y él también lo creyó», respondió Mauro. «Porque es más fácil culpar al cielo que enfrentarse al reflejo». Isaac salió sin despedirse. Caminó directo a casa, con pasos firmes, como si la verdad lo empujara. Entró al taller donde su padre tallaba en silencio, rodeado de virutas y olor a madera. Efraín levantó la mirada, sorprendido por la intensidad en los ojos de su hijo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Isaac, sin rodeos. «¿Decirte qué?». «La promesa»,
El altar. Todo lo que rompiste por miedo a tu propio dolor. Efraín dejó las herramientas sobre la mesa. Porque era más fácil fingir ser fuerte, dijo con voz cansada. No quería que me vieras como un cobarde. ¿Y crees que eso me ayudó? No, admitió, pero ya no sabía cómo volver atrás. Isaac se acercó, quedando frente a él. Yo tampoco sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. Efraín lo miró con los ojos llenos de orgullo y culpa, esa mezcla que solo un padre siente cuando su hijo decide sanar donde él no pudo. Entonces empecemos por el altar, susurró. Isaac sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa débil, rota, pero sincera. Esa noche, en su cuarto, abrió una Biblia cubierta de polvo. Pasó las páginas sin buscar nada, dejando que las palabras lo encontraran a él. Cuando una lágrima cayó sobre el papel, no la limpió. Supo que al día siguiente algo cambiaría. Y así fue. Antes del amanecer, Isaac llegó al templo. El cielo aún conservaba ese tono azul profundo que solo existe antes del amanecer, y el aire traía consigo un frío que parecía meterse hasta los huesos. Isaac empujó con cuidado la vieja puerta de madera y entró en la penumbra del templo. El silencio lo envolvió de inmediato. El interior olía a cera derretida, a incienso antiguo, a esos rezos que se quedan impregnados en las paredes con los años. No había nadie más que el padre Abel, arrodillado frente al altar, con la cabeza inclinada, moviendo los labios en una oración muda. Isaac se quedó observándolo desde la última banca, sintiendo cómo su corazón golpeaba el pecho con fuerza. Dudó. Por un momento quiso girar y salir, pero sus pies se negaron a obedecer. Caminó lentamente hasta la mitad de la iglesia. Se detuvo, cerró los ojos y respiró profundo. Luego, se arrodilló. El crujido de la madera bajo sus rodillas resonó como un eco suave en la inmensidad vacía del templo. No pronunció una sola palabra. Solo permaneció ahí, quieto, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, como si cada respiración fuera en sí misma una plegaria. El padre Abel, al notarlo, se levantó con calma, caminó hacia él y se sentó en la banca de enfrente. Me alegra verte aquí, hijo, dijo con voz tranquila. Isaac no abrió los ojos. No vengo a pedir nada, padre, murmuró. Solo ya no quiero seguir huyendo. El sacerdote asintió despacio. No hacen falta las palabras. Dios entiende incluso los silencios del corazón. Isaac levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no tenían rabia. Estaban cansados, sí, pero había en ellos una paz nueva. Nunca pensé que volvería a entrar a este lugar, confesó, y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué se supone que haga ahora? Abel sonrió levemente. Eso lo decides tú. La fe no es obedecer sin pensar. Es aprender a confiar, incluso cuando las dudas pesan más que las certezas. Es reconstruir desde adentro, paso a paso. Esa misma tarde, Isaac y su padre comenzaron a limpiar el viejo taller del abuelo. El lugar olía a madera húmeda y estaba cubierto de polvo y telarañas, con herramientas oxidadas que guardaban el peso de los años. Efraín sacó una caja vieja donde guardaba los planos del antiguo altar que alguna vez había prometido reconstruir. Nunca lo empecé, dijo con voz baja, porque sabía que no tendría fuerzas para terminarlo. Pero ahora quiero hacerlo bien. Isaac tomó una lija y empezó a pulir una tabla, torpe al principio, pero decidido. No sé nada de carpintería, dijo. Aprenderás, como yo aprendí cuando perdí a mi padre, respondió Efraín. Trabajaron en silencio. El sonido del martillo rompía la quietud del lugar, y cada golpe parecía marcar un nuevo latido en sus vidas. El polvo flotaba en el aire, y el olor a madera recién lijada llenaba el ambiente con una sensación de renacimiento. Al día siguiente, Isaac fue a buscar a Alicia al centro comunitario. Le pidió ayuda para organizar una jornada de reflexión con los jóvenes del pueblo. No quiero dar sermones, aclaró.
Solo quiero que hablemos, que nos escuchemos, que entendamos que todos llevamos algo dentro que necesita paz. Alicia lo miró sorprendida, con una mezcla de orgullo y ternura. ¿Quién eres y qué hiciste con el Isaac que conocía? Estoy intentando encontrarlo, respondió él, entre los escombros que yo mismo dejé. La reunión se llevó a cabo en el atrio de la iglesia. Pusieron sillas de plástico, un micrófono prestado, y el cielo abierto como testigo. Isaac habló poco, pero con el alma en cada palabra. Contó lo que vivió, sin adornos ni excusas. Dijo que el dolor no se cura con rabia ni con miedo, sino con humildad y con el valor de aceptar lo que uno ha hecho. Algunos lloraron, otros guardaron silencio, pero nadie se movió hasta que él terminó. Cuando todo acabó, don Mauro se acercó y le puso una mano en el hombro. Este pueblo te vio caer, muchacho, dijo con emoción contenida. Y ahora te está viendo levantarte. Eso no se olvida. Isaac lo miró a los ojos y asintió. Ni yo voy a olvidarlo, don Mauro. Esa noche, Isaac durmió profundamente por primera vez en meses. No hubo sombras, ni voces, ni pesadillas. Solo un sueño tranquilo, donde escuchó una voz suave que le decía, bienvenido. La noticia se esparció rápido. Isaac estaba organizando una misa especial, no solo para pedir perdón, sino para recordar a los jóvenes que habían sufrido, para honrar la vida y comenzar de nuevo. El pueblo reaccionó con cautela. Algunos aún desconfiaban, otros simplemente se quedaron callados, pero algo en el aire comenzaba a cambiar. Alicia fue la primera en ofrecer su ayuda, luego Ulises, después Beto y su madre. En pocos días, la iglesia se transformó. Se llenó de flores frescas, velas encendidas y manteles bordados por las abuelas del pueblo. Don Mauro apareció con una cruz antigua, restaurada, que había guardado durante años en su sótano. La colocó frente al altar con las manos temblorosas. Nunca pensé que volvería a ver esto, dijo con la voz quebrada. Es una segunda oportunidad para todos. Efraín trabajó día y noche en los últimos detalles del nuevo altar. No hablaba mucho, pero sus manos contaban su historia. Isaac lo ayudaba sin descanso, encajando cada pieza como si en cada clavo clavara una parte de su propio perdón. Finalmente, llegó el día de la misa. El templo se llenó hasta el último rincón. Algunos entraron con duda, otros con fe renovada. Isaac estaba al frente, con las manos entrelazadas, vistiendo una camisa blanca que su madre le había cosido años atrás. El padre Abel inició la ceremonia con una oración sencilla pero profunda. Estamos aquí no para juzgar, dijo con voz firme, sino para sanar. No para pedir culpa, sino para darnos permiso de volver a creer. Isaac subió al púlpito. El silencio era total. Respiró hondo antes de hablar. Hace unas semanas era otro, dijo. Estaba lleno de rabia, de burla, de oscuridad. Me reí de lo que muchos consideran sagrado. No entendía, o no quería entender. Y por eso desperté algo que no puedo explicar. Bajó la mirada. Las manos le temblaban. Vi cosas que nadie querría ver. Sentí lo que es estar solo, incluso rodeado de gente. Pero también vi el rostro del perdón. Lo vi en mi padre, en Alicia, en ustedes. Su voz se quebró. El padre Abel se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo importante no es cómo caíste, hijo, dijo, sino que elegiste levantarte. La misa continuó entre cantos, lágrimas y abrazos. Muchos se acercaron a encender velas, otros escribieron nombres en pequeños papeles y los dejaron al pie del altar. Los que habían estado en aquella noche maldita se tomaron de las manos, formando un círculo de silencio y redención. Al final, Alicia se acercó a Isaac con una sonrisa. Lo lograste. No lo hice solo, respondió él. Lo hicimos todos. Y eso es lo que lo hace real. Don Mauro, con los ojos húmedos, se persignó frente a la cruz restaurada. No es la madera la que tiene poder,
murmuró, es la fe que decidimos poner en ella. Y cuando la misa terminó, el pueblo entero salió en procesión hacia el río. El sol comenzaba a levantarse sobre San Vicente, y por primera vez en mucho tiempo, el aire olía a esperanza. Allí, junto al río, dejaron flores flotando sobre el agua, como un gesto de limpieza, de renacimiento, de un nuevo comienzo que el alma del pueblo necesitaba. Isaac se arrodilló en la orilla, con el rumor del agua acariciándole los oídos. Observó cómo el cielo se reflejaba en la superficie, una mezcla de azul profundo y destellos dorados del atardecer, y por un instante creyó que volvería a ver aquella figura blanca que tantas veces lo había acompañado entre sombras y dudas. Pero no apareció. Solo el murmullo del río, constante, suave, como una oración que nadie recitaba pero que todos entendían. Era el sonido de una promesa cumplida. La iglesia, esa noche, estaba más viva que nunca. El altar recién reconstruido brillaba con el resplandor cálido de las velas, la madera pulida desprendía un aroma dulce y antiguo, y las flores frescas decoraban cada rincón como si quisieran recordarle a todos que, después de la oscuridad, siempre hay un amanecer. Isaac permanecía de pie junto a la cruz restaurada, sintiendo como el aire vibraba distinto, como si el templo respirara con ellos. No había miedo en los corazones, pero sí una expectación que tensaba el pecho de cada persona presente. El padre Abel comenzó la misa con una voz grave y serena que llenó la nave entera. Los cantos del coro se elevaron potentes, como un clamor colectivo, una forma de agradecer por todo lo que había sido devuelto. Isaac sostenía la cruz con ambas manos, la presionaba contra su pecho como si de ella dependiera su propio latido. Cerró los ojos, y entre el eco de las voces creyó escuchar, tan clara como el viento, la voz de su madre: «Nunca apagues tu luz, hijo». De pronto, el ambiente cambió. Un silencio espeso cayó sobre todos, tan súbito que los cantos se detuvieron sin que nadie lo ordenara. El aire se volvió pesado, cargado de algo que no era miedo, pero sí una fuerza que paralizaba. Entonces, desde el fondo del templo, junto a la entrada principal, comenzó a formarse una luminosidad distinta, imposible de describir con palabras humanas. No era el brillo de las velas ni el reflejo de las lámparas. Era una luz viva, de otro mundo. Los fieles giraron la cabeza lentamente, y uno tras otro fueron cayendo de rodillas. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban con voz temblorosa. Nadie se atrevía a romper aquel momento con palabras. La figura apareció entonces, envuelta en ese resplandor blanco que no hería la vista, caminando hacia el altar con pasos suaves, firmes, llenos de propósito. No necesitaba hablar. Su presencia bastaba para llenar el templo de una calma sobrecogedora. Isaac la miró sin moverse. Sus piernas temblaban, pero dentro de él no había terror, sino una paz que lo desbordaba. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas, lentas, sinceras, como si cada una arrastrara un peso del pasado. Era la misma presencia que lo había visitado en sueños, la misma que lo había enfrentado en la oscuridad, la que lo había hecho caer de rodillas ante lo eterno. La figura se detuvo frente a él. No tenía rostro, pero Isaac sintió una mirada tan profunda, tan llena de verdad y ternura, que lo atravesó entero. En ella no había juicio, solo comprensión y amor. Con las manos temblorosas, Isaac bajó la cruz y la colocó a los pies de la figura. Se arrodilló sin pensarlo, sin miedo, con una humildad que nacía del alma. «Perdóname», susurró apenas, «por dudar, por odiar, por no querer ver». La figura no respondió con voz, pero extendió una mano luminosa, y en ese gesto todo cambió. Un calor indescriptible lo envolvió. No era fuego, ni siquiera luz. Era paz. Una paz que sanaba, que limpiaba, que devolvía la vida. El pueblo entero contuvo la respiración. Nadie osó moverse. El padre Abel, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza. Alicia, entre la multitud, sonrió despacio, con el corazón lleno de gratitud, comprendiendo que todo el dolor vivido había valido la pena.
Entonces, la figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. La luz fue apagándose poco a poco, hasta que solo quedaron las velas encendidas y un silencio reverente. Isaac permaneció de rodillas un largo rato, respirando despacio, con las manos abiertas frente al vacío. Sabía, con la certeza más pura, que lo que acababa de presenciar no era castigo ni advertencia. Era un regalo. Cuando se levantó y miró al pueblo, sus ojos brillaban con una luz distinta, serena, que todos pudieron notar. Había cambiado. Primero fueron murmullos, luego aplausos espontáneos, y después un canto que llenó el templo entero, un coro nacido del alma colectiva. La gente lloraba, reía, abrazaba al de al lado sin importar quién fuera. Esa noche, nadie en San Vicente dudó de lo que había visto, y todos comprendieron que algo sagrado había tocado sus vidas. Al amanecer, el pueblo despertó distinto. El aire era más liviano, las miradas ya no se esquivaban en la plaza. Los rostros reflejaban algo que hacía mucho tiempo no se veía, esperanza. La noticia se había esparcido más rápido que cualquier rumor. Cada habitante contaba lo ocurrido con el fervor de quien ha sido testigo de un milagro. Isaac salió temprano, y por primera vez en mucho tiempo, la gente no lo evitó. Algunos lo saludaron con respeto, otros lo abrazaron en silencio. Las ancianas que antes lo juzgaban ahora le daban su bendición, y los niños lo seguían con ojos curiosos, como si intuyeran que él formaba parte de una historia que aún no terminaba. En el taller, su padre, Efraín, lo esperaba. Tenía los ojos cansados, pero brillaban con un orgullo que no necesitaba palabras. Tu madre estaría feliz de verte así, dijo mientras le entregaba un pedazo de madera. No como un muchacho perdido, sino como un hombre que aprendió a levantarse. Isaac acarició la superficie áspera, sintiendo bajo sus dedos una calidez que no venía de la madera, sino de algo más profundo. Dentro de él ardía un fuego nuevo, no el de la rabia, sino el de la creación, el de quien ha decidido construir en lugar de destruir. Mientras tanto, el padre Abel comenzó a organizar nuevas actividades en la iglesia, catequesis para los niños, jornadas de ayuda para los más necesitados, talleres para jóvenes. Isaac se unió sin dudarlo. Descubrió que al compartir su historia podía tocar corazones, no desde el orgullo, sino desde la fragilidad que lo había hecho humano. Una tarde, mientras ayudaba a pintar las bancas del templo, Alicia se acercó con una sonrisa. Nunca imaginé verte aquí, con una brocha en la mano, bromeó. Isaac rió suavemente. Y yo nunca pensé que disfrutaría tanto hacerlo. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó ella, mirándolo con curiosidad. Isaac levantó la vista hacia el techo recién pintado, como si buscara una respuesta en lo alto. No lo sé, dijo al fin. Pero siento que mi vida no puede quedarse solo aquí. Quiero aprender, quiero servir, quiero ayudar. Alicia bajó la brocha, lo miró fijamente, y en sus ojos brilló esa chispa de quien también ha encontrado su camino. El sol entraba por las ventanas del templo, dorando el polvo suspendido en el aire. Y por primera vez, Isaac sintió que el mundo, al fin, respiraba con él. Isaac escuchó con atención cuando Alicia, con esa calma que siempre la acompañaba, dijo que estaba pensando en estudiar trabajo social en Oaxaca. Su voz tenía una mezcla de ilusión y determinación, una claridad que encendía algo dentro de quien la oía. Quiero ayudar a cambiar vidas, añadió, no solo aquí en San Vicente. Isaac la observó unos segundos sin decir palabra, como si el tiempo se detuviera. Entonces, con una sonrisa leve, respondió, entonces iremos juntos. La idea quedó suspendida entre ellos, luminosa, tan clara como el sol de la tarde que caía sobre el pueblo. San Vicente también había cambiado. Las procesiones, que antes eran solo un acto de costumbre, se transformaron en gestos de unión. Ya no eran rezos mecánicos, sino momentos de encuentro donde las familias compartían comida, risas y recuerdos. Las casas, antes cerradas por miedo, empezaron a abrir sus puertas.
Los vecinos, que antes se miraban con recelo, comenzaron a tenderse la mano. El miedo se había vuelto fuerza. Incluso Efraín, que durante años evitó la iglesia como si fuera un lugar prohibido, empezó a asistir en silencio. Se sentaba en las últimas bancas, sin hablar, sin llamar la atención, pero su sola presencia era una oración. Con el paso de los días, hasta se ofreció para reparar el viejo campanario, aquel que una vez prometió no volver a tocar. Una tarde, mientras Isaac caminaba a orillas del río, el mismo que había sido testigo de sus tormentas, se detuvo a observar el agua correr. El reflejo del cielo se movía sobre las corrientes, y por un instante recordó la figura blanca que había cruzado sobre ellas. Cerró los ojos y sonrió. Ya no sentía miedo. Esa imagen ya no lo perseguía, lo acompañaba. Era un recordatorio, la fe no era una prisión, sino un camino. Gracias, murmuró al viento. Cuando abrió los ojos, Alicia estaba de pie junto a él, mirándolo con curiosidad. ¿A quién le hablabas?, preguntó. Al río, respondió Isaac, a la vida, a quien quiera escuchar. Ella rió suavemente. Entonces también escuché yo. Permanecieron en silencio, contemplando cómo las flores que el pueblo había arrojado días atrás seguían flotando río abajo, perdiéndose en el horizonte. Isaac comprendió, con una certeza serena, que lo mismo ocurría con él. Su historia ya no pertenecía solo a San Vicente. Fluía, avanzaba, guiada por algo más grande que su propio dolor. Y, por primera vez en mucho tiempo, no temió dejarse llevar por la corriente. San Vicente de los Ríos ya no era el mismo pueblo. Aquel lugar que había vivido bajo el peso de la culpa y los susurros de maldición ahora caminaba con la frente en alto. Las campanas de la iglesia resonaban cada domingo con un timbre distinto, más firme, más lleno de vida. En cada rostro se podía leer el eco de lo vivido, la cicatriz que recordaba la oscuridad, pero también el brillo de la esperanza recuperada. La fe ya no era una obligación. Era una elección nacida del corazón. Isaac se convirtió en una parte esencial de esa transformación. No como un santo ni como un héroe, sino como un hombre que había caído tan bajo que su regreso se volvió testimonio de que la esperanza nunca muere. Los niños lo buscaban para que les contara historias, los jóvenes lo seguían porque sabían que él entendía sus dudas, y los adultos lo miraban con respeto, sabiendo que en sus palabras había verdad. En su casa, el taller familiar volvió a llenarse de vida. Efraín, con su silencio de siempre, trabajaba junto a él. Construían bancas para la iglesia, reparaban puertas para los vecinos, tallaban figuras de madera que luego regalaban en las fiestas patronales. Cada tabla cortada, cada clavo hundido, era una palabra no dicha, un gesto que reconstruía lo que antes había estado roto. Una tarde, mientras lijaban una viga, Isaac rompió el silencio. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?, preguntó sin mirarlo. Efraín detuvo sus manos, levantó la vista con los ojos húmedos y respondió con voz temblorosa, siempre lo estuvo, hijo. Incluso cuando nosotros no podíamos verlo. Isaac asintió, y entre ambos se formó un silencio distinto, uno lleno de paz. Alicia, por su parte, seguía siendo su compañera inseparable. Pasaban horas entre libros, planeando el futuro bajo el árbol de guayaba que daba sombra al patio. Si logramos levantar este pueblo, dijo ella con convicción, también podemos ayudar a otros. Oaxaca necesita manos, Isaac. Corazones que no teman. Él la miró y sonrió, con esa mezcla de serenidad y decisión que solo tienen los que han encontrado su propósito. Entonces iremos, dijo. No para escapar, sino para compartir lo que aprendimos aquí. El pueblo los apoyó sin dudar. Algunos lloraron al despedirse, pero sabían que no era un adiós. Isaac y Alicia no se marchaban, llevaban consigo el alma de San Vicente, la fe renovada, la promesa de multiplicarla donde hiciera falta. La última noche antes de partir, Isaac volvió solo a la iglesia. Se arrodilló frente al altar donde brillaba la cruz restaurada,
iluminada por las velas que ardían silenciosas. Cerró los ojos y habló con el corazón. Gracias, susurró. No por salvarme, sino por enseñarme a ver. No por quitarme el dolor, sino por mostrarme que nunca estuve solo. Prometo no olvidar. El viento entró por las ventanas, moviendo las llamas sin apagarlas, como una caricia. Isaac sonrió. Ya no necesitaba señales ni visiones. Ya había comprendido. Al salir, encontró a don Mauro esperándolo junto a la puerta del templo. ¿Listo para irte?, preguntó el anciano con voz cansada pero cálida. Listo para seguir, respondió Isaac. Mauro le tomó la mano con fuerza y le dijo, no olvides que las raíces te sostienen, aunque tus pasos te lleven lejos. Isaac asintió con gratitud. Al amanecer, partió junto a Alicia rumbo a Oaxaca. Todo el pueblo los despidió con flores, rezos y canciones que resonaban como bendición. Desde la ventanilla del camión, Isaac miró el campanario del templo recortado contra el cielo. Y en ese instante supo, con la certeza más profunda, que siempre volvería. Porque San Vicente ya no era solo un lugar en el mapa. Era su testimonio. Su prueba viva de que la fe puede renacer incluso en los corazones más rotos. Si esta historia te tocó el alma, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir escuchando relatos que te harán sentir, reflexionar y creer de nuevo. Y ahora, haz clic en el video que ves en pantalla para descubrir otra historia que, te lo aseguro, jamás podrás olvidar.